¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un ND Podcast más. El día de hoy nos visita Manuel Villacorta, el candidato presidencial del partido Voz. Así es. Y pues muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Hoy tenemos una dinámica con la que vamos a sacar varias preguntas. Okay. Queremos conocer quién es la figura detrás del presidenciable. Okay. La otra faceta de Manuel Villacorta, Claro. la que muy pocos a veces pueden conocer. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, de acuerdo. ¿Sí? Qué bonito. Bueno, y como aquí dice que cada quien toma por su propia mano, decida usted con cuál quiere empezar. Empecemos por orden acá. Por orden. Bueno. Ok. Por orden es la número 9. Y la pregunta número 9 nos dice, ¿qué es lo que más detesta Manuel Villacorta? Mira, detesto, por ejemplo, la mentira. Detesto la traición. Detesto la falta de lealtad. Pues porque soy una persona que no miente. Soy leal y he pagado facturas por ser leal. Y detesto que las personas no respondan igual, que sean desleales. Detesto también la impuntualidad. Me gusta la puntualidad, ¿verdad? Ya nos dimos La cuenta. impuntualidad es algo que realmente creo que no es bueno, porque si algo valoro, que la antítesis de lo que detesto es la disciplina. Entonces yo te diría que por ahí es lo que más detesto. Perfecto. Okay. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, esta. La número 1. Ajá. Manuel Villacorta, ¿a qué edad se ganó su primer sueldo y qué hizo con él? Mira, fue trabajando en diario gráfico, ¿verdad? Como un incipiente periodista, a la vez vendedor de anuncios, de eso vivía, vendía mis anuncios, ganaba mis comisiones por eso, yo iba haciendo mi sueldo. Aprendí a diagramar las páginas del periódico, tenía un suplemento agrícola, un suplemento universitario, yo mismo lo diagramaba, le aplicaba contenidos, fotos, por ejemplo. Era todo un proceso maravilloso porque era un arte poder llegar a ver Claro. nacer un suplemento. Recuerdo que lo utilicé para compartir parte de ese salario con un pago de servicio eléctrico en mi casa. Afortunadamente, pues nunca mi familia fue familia de mucho dinero, pero sí vivimos con cierta tranquilidad económica. Pero aproveché, que fue algo que particularmente recuerdo a mi madre, la consternó mucho, ¿no? Por ver cómo yo había llegado y dije, mira, aquí está el recibo de la luz, ya lo pagué. El resto probablemente me lo gasté en algunas cafeterías de la Sexta Avenida con algunos amigos. ¿Sí? Compartiendo con los Compartiendo, amigos. por supuesto. ¿Y se recuerda cuánto fue lo que le... Sí, me recuerdo, eran 84 quetzales a la quincena. Por ahí salía. Mire qué interesante. Era muy poquito, pero alcanzaba. Alcanzaba para Sí. todo, principalmente para las agüitas. Sí, te quedaba para tu buena hamburguesa. También. Está bien. También. Buscamos otra pregunta. Esta. Muy bien. En ND Podcast tenemos la número 7. Y el número 7 es, ¿qué inspira a Manuel Villacorta? Mira, me inspiran los grandes pensadores, ¿verdad? Los grandes filósofos. Me inspira la literatura espiritual. Me inspira mucho mi libro favorito espiritual, que son los Salmos, ¿verdad? ¿Se sabe alguno? Pues el Salmo 20, particularmente es el Salmo 23, que es maravilloso, ¿no? Cuando uno siente que está abandonado, pero que al final el Creador no te va a dejar y te va a cubrir con aceite tu cabello y te va a dar la oportunidad de estar bien. El Salmo 20 se refiere precisamente a aquellos débiles. El rey David, en toda la debilidad que tenía frente a Saúl en ese momento de guerra, y cómo él, sin tener ejército, se enfrenta a esos ejércitos de grandes caballos, de grandes armas, pero sabe que el Creador finalmente va a dictaminar a favor de él, que va a ser su protección, su escudo. Claro. Y el Salmo 20 creo que es maravilloso. Es mi libro favorito en el aspecto espiritual, los Salmos. Perfecto. Sí. Muy interesante. A ver. La pregunta número 2. ¿Qué significa ser abuelito? Mira, te casas repentinamente con la realidad. Es algo inesperado. Es una mezcla de algo maravillosamente lindo, de agradecimiento al Creador, ver la reproducción de
de un niño en el vientre de una hija, o que tu hijo sea el pues, que lo promueve. Es una maravilla, porque el amor del abuelo es muy distinto al amor del padre. El amor del padre lleva implícita la disciplina, mientras que el amor del abuelo no. El abuelo es más alcahueta, es más, más cuidador, pero de una forma mucho más relajada. Y por eso el niño, el nieto, generalmente estrecha más el vínculo con el abuelo que los propios padres. ¿Y si es alcahuete? Sí lo soy, obviamente. Si mi nieta me pide un heladito, no vive aquí. Me pida lo que me pida, pues es chiquita, le encanta que le hagan las uñas, y cuando yo puedo llego allá a verlas, inmediatamente veo cómo hago para llevarla. Y mi nieto grande, pues que nació en Barcelona, que quiero muchísimo también, pero que vive ya en Estados Unidos. ¿Cuáles son los nombres de sus nietos? Miquel y Ona. Ona es la nena y Miquel, mi nieto mayor. ¿Dos nietos tiene? 2 nietos, sí. Viene uno en camino. Va a ser casi al mismo tiempo a las elecciones. Así es que voy a ganar un nieto y voy a ganar las elecciones. Ah, muy bien, me parece. Vamos con otra pregunta. Muy bien. Es la número 5. ¿Qué significa para Manuel Villacorta el exilio? Es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Yo tuve que dejar Guatemala con mi familia en cuestión de minutos por violencia. Dejar la casa como que si fuese un museo, todo ahí. Las mochilitas de las hijas tiradas que ya no fueron a la escuela, la mesa servida a medias. Significa enfrentarse con una vida que no esperabas, tan súbita, todo distinto. Significa vivir noches de angustia en otro país. Significa adaptarte contra todo tipo de rigores. Y significa también con el tiempo un desexilio, que como decía Mario Benedetti, tú estás exiliada y te adecuas ya a vivir en ese otro mundo, pero no sacas de tu cabeza tu patria, sus cuadras, sus calles, y cuando tú regresas tu patria ya cambió. Entonces lo peor que te puede pasar es que no sabes si sos de allá o sos de aquí, y se queda uno en ese limbo. El exilio es muy duro, es terrible, realmente. Pero bueno, tuvimos la fortaleza de enfrentarlo, mi familia particularmente. ¿Cuántos años estuvo en el exilio? Yo estuve en el exilio prácticamente 11 años. ¿Y qué era lo que más recordaba del país? Mira, yo recordaba, por ejemplo, me acostaba, cerraba los ojos en un sillón, en la cama, y empezaba a hacer un recorrido mental desde el Hipódromo del Norte, imaginándome sus calles, que llegaba al Parque Morazán, pasaba frente al Tribunal Supremo, el Palacio, toda la Sexta, pasaba la MUNI. Era algo que es recurrente en mí, recordar mi país, la verdad. Amo mucho este país, amo demasiado a Guatemala. Un país lindo, pero muy doloroso. Vamos con otra pregunta. La número 6. ¿Qué significa para Manuel Villacorta las personas con discapacidad? Significa igualdad, exactamente igualdad con el resto de personas que no padecen discapacidad. No creo en la marginación, tampoco creo en el trato misericordioso, porque no lo merecen. Son personas como todos nosotros. Y también nosotros tenemos discapacidades. A veces nuestros propios miedos internos. Es una discapacidad terrible, ¿verdad? Como se dice, el hombre se burla del hombre prehistórico que le tenía miedo al trueno, pero no nos damos cuenta que muchas veces tenemos miedo a miedos internos sin sentido. Hoy, yo creo que las personas no se les debería llamar con algún tipo de discapacidad, porque realmente estamos en el mismo nivel todos. Una característica en ellos, pues, es equiparable a otra característica nuestra, que los que creemos que no estamos con algún nivel de discapacidad. Y trabaja en torno a ellos. Yo tengo una empresa de elevadores para personas con discapacidad. Algunos clientes me estarán viendo y lo saben. Hemos cambiado vidas. Ver a una persona con discapacidad de movilización en un segundo nivel que ya entró en depresión. Pero cuando tiene su elevador ya baja y se empieza a movilizar. Y ya baja a la 1 de la mañana a sacar una su manzana de la refri, por ejemplo. Y ya quiere irse a tomar un café a un mall. Y cuando la familia te cuenta cómo ha ido ese proceso, a veces jóvenes, por un accidente, a veces personas mayores, pues es un trabajo muy duro, la verdad. Pero me encanta la ingeniería, pero sí es muy estimulante. Cuando tú entregas ya ese elevador funcionando y la primera vez que lo usan, no tiene precio ver esa felicidad. Así es que sí trabajo con ellos, pero quien trabaja a nivel orgánico institucional es mi esposa. Perfecto. La pregunta número 8. ¿Qué significa para Manuel Villacorta Dios? Todo. Mira, Dios es único y eterno.
Dios además es misterio. Los seres humanos pretendemos arrogantemente querer explicarnos las cosas. Hombre, entre una hormiga y nosotros no hay diferencia. Ante Dios somos mínimos. Yo creo que Dios es creación. Dios es sencillo de entender. Está en tantas partes que a veces no lo vemos. Está en todas partes y por eso no lo vemos. Y pasan a veces meses o años y no nos comunicamos con Él ni lo buscamos. ¿Y usted se ha peleado alguna vez con Dios? Nunca, al contrario. Las épocas dolorosas de mi vida lo que hicieron fue acercarme más a Él y entender que existe y que no te deja. Eso es que he probado. La pregunta número 10. Descríbeme a Ileana. Compañera comprometida, mi esposa. Es la mezcla de la amiga, de la abuela, de la madre, de la maestra en todo. Disciplinada permanentemente. Muy rigurosa. Una persona que sustenta su forma de pensar y actuar con fuerza, ¿verdad? Muy rígida. Creo que no puede existir hombre más feliz que yo al tenerla, porque realmente, que también te digo, no es fácil, porque es una persona de carácter muy duro, ¿no? Y cuesta tener esa disciplina, pero me encamina y me ilumina. Además tiene lo que se llama en Estados Unidos, ese touch feeling, ese olfato de mujer, que muchas veces en este tema me orienta y me dice por aquí no, por aquí sí. Y en efecto, por eso le digo que parece bruja, todo lo adivina. En el buen sentido de las palabras. En el buen sentido de las palabras. Sí, porque es guapa, además. Okay. Sí. ¿Cómo va a ser su función como primera dama? Ella rompe moldes. Realmente ella es una mujer que, te digo la verdad, rechaza mucho lo público. Nunca fue así. Y tengo que admirarle que está haciendo un gran esfuerzo. Además que es comunicadora social y periodista, ¿no? Está haciendo un gran esfuerzo por sobrellevar esta experiencia. Un gran esfuerzo. Le gusta mucho la intimidad, la sencillez. Le encanta, por ejemplo, retirarse a áreas totalmente rurales, estar fuera de lo que pueda ser, digamos, una área urbana. Pero bueno, la considero así, una compañera y una persona profundamente comprometida con la vida y con lo que hace. Bueno, continuamos. La número 4. Háblenos de su mascota. Bueno, mi actual mascota es un perro Golden Retriever. Hice un elevador a un amigo, y voy a decir el nombre, Jack Lucinot, el dueño de ABM, que me dijo, mira vos, llegate a mi casa, necesito un elevador. Yo camino muy bien, me dijo, pero yo conozco a mis hijos y no me lo van a hacer nunca, me dijo. Entonces mejor lo hago ahora que puedo. Un hombre muy previsor, ¿no? Es un gran empresario. Le hice el elevador y cuando llegué me di cuenta que su perra, una Golden Retriever, estaba embarazada. Entonces le dije, mira Jack, cuando tengas tus perros, tu perra, de repente me vendes uno. No, no te preocupes, digo, por supuesto. Hicimos el elevador, lo terminamos y él no estaba en Guatemala. Entonces lo llamo por teléfono a Estados Unidos y digo, Jack, aquí estoy en tu casa, ya lo terminamos, te voy a mandar un video. Pero no dejé de preguntarle porque ya la perra había parido, ¿no? Ya tenía los perritos. Usted estaba pendiente de sí. la perrita. Sí. Y le dije, mira, a propósito, y eso literalmente así se lo dije un poco, ¿en dónde te dejo el pisto por el perrito? Y me contestó, ese perro no se puede vender, ese perro es tuyo. Entonces me lo llevé. Bueno, llamé a Ileana primero, porque yo soy en ese sentido muy obediente, ¿no? Le dije, mira, tengo la posibilidad de conseguir un perrito, ¿qué te parece? Bueno, pues no sé, evalúalo tú, ok. Le dio carta bien. Sí, no tanto al principio, yo me lo llevé. Fue un día terrible que el pobre perro pasó chiquitito, como 6 horas en el carro con mucho calor, había tráfico, fue un día infernal. Y cuando logré llegar a casa, pues resulta que encuentro que ella ya tenía comprado el champú, el concentrado, el platito del agua. Vaya que no quería. Toalla, no quería. Realmente el perro se identificó con ella, ¿verdad? Es un Golden Retriever, se llama Nose, es una raza que se construyó en Europa en los años siglo XIX, a mediados, por las élites de Escocia y Irlanda. Es un perro cariñosísimo, lindo. Bueno, la verdad viene a suplir la ausencia del hijo, ¿no? Y realmente es con Ileana con quien se identifica muchísimo. Y lo queremos mucho, y como tuviste toda mi ropa llena de pelos. La huella de él está presente. Sí, él está presente, sí. ¿Duerme con usted? Sí, ya se sube a la cama.
Él es muy respetuoso, se sube a la cama y nos besa, nos muerde cariñosamente, pero al ratito él entiende que no y se baja y se queda dormido generalmente al lado de Ileana. Ahí pasa toda la noche con él. Sí. Hay quien la cuida. Se duerme en el cuarto, la verdad, y me encanta el olor a perro. Es una belleza. Sí. Perfecto. Vayamos a nuestra última pregunta. Okay. La número 3. Cuéntenos cuál ha sido el día más duro de su vida. Probablemente ha habido varios, ¿no? El día de la muerte de mi abuelo materno, el papá de mi madre, Ricardo. Ha habido días muy duros en mi vida, pero yo recuerdo que estaba trabajando, me llamaron y yo sabía que esa noticia iba a llegar, él estaba en un hospital ya. Con él yo creé una identificación tremenda. Él vivía a unas 8 cuadras de mi casa en la zona 1, era mi protección, él me entendía, ¿no? Todas mis frustraciones de niño él las superaba, me cuidaba mucho. Teníamos un terrenito en Progreso y él me compró una yeguita que no olvido y se preocupaba mucho por mí, un hombre que me quería mucho. Y llegué a identificarme mucho con él, me enseñó a trabajar madera, ¿verdad? Por ejemplo, la trabajaba muy bien. El día que murió sí lo sentí muchísimo, yo ya estaba grande, bueno, haber tenido unos 23, 24 años. Recuerdo que llegué al hospital, encontré a mi madre y me dijo, tu abuelo ya falleció, todavía está en el cuarto, ve y salúdalo, despídete. Y recuerdo que me dijo, todavía está calientito. Y en efecto, todavía estaba tibio. Fue quizás uno de los golpes más silentes, más relajados, pero que sí lo sentí muy fuerte, de verdad. ¿Se despidió de él? Sí, por supuesto. Y sigue vivo. Estoy seguro que aquí está con nosotros riéndose de esta entrevista, disfrutándola contigo. Pues muchísimas gracias por este tiempo, gracias por abrirnos la oportunidad de conocerle en otra faceta, no en la faceta, decíamos, del político. Y le pedimos a todos que por favor no pierdan la sintonía de ND Podcast para que puedan conocer en intimidad la vida de nuestros candidatos. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que usted les quiera dar a ellos, por favor? Bueno, y nada más decirles que estamos conscientes de que Guatemala ha sufrido muchísimo y que hay necesidad de hacer grandes cambios. Estoy muy consciente que la juventud ha abierto los ojos. Creo que la juventud va a ser, junto con sus padres, los grandes protagonistas del próximo cambio en Guatemala. Que hay que saber elegir bien. La política sí importa. La política es una cuestión de vida o muerte. Falta muy poco tiempo, hay que hacer un esfuerzo ese domingo, salir entusiasmados, contentos, con mucha fe y a depositar el voto. Confíen en nosotros, que no sabemos fallar.